Lo que hablábamos de los... ¿os acordáis el yin yang? El yin yang se multiplica porque dentro del yin hay yang y dentro del yang hay yin. Y cuando el yin está en movimiento y le entra, va entrando en yin, 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 se va haciendo cada vez más yin, llega un momento en el que se cambia a yang, ¿sí? Y de yang, primero es yang con algo de yin, luego se va transformando en un exceso de yang y se transforma en yin de nuevo. Y así es un ciclo continuo en el que el universo se está expandiendo y encogiendo a la vez. De ahí que en Reiki, en cualquier terapia energética, cuando tú juntas hay vaso gobernador o Dumai con vaso concepción o Renmai, los juntas aquí, dejando la lengua descansando en el paladar. Porque son dos circuitos eléctricos, el anterior y el posterior, el masculino femenino, positivo y negativo, que se juntan y generan un campo electromagnético a nuestro alrededor. Yo ayer le decía a Marisa, digo, yo me siento como disociado, me siento disociado, como que hay una parte de mí, antes hablábamos un poco de eso, para que te sitúes también, porque una parte de mí que está aquí, pero hay una parte de mí que está en una conexión ahí. Y soy capaz, ¿no? O sea, me doy cuenta de que están las dos. O sea, como que, pero disociadas, ¿sí? Como si fuera, yo qué sé, el ojo que todo lo ve y el yin yang, ¿sabes? Como dos partes, ¿sí? Sí. Dentro de esos movimientos llegamos al conocimiento que se generó en el libro llamado I Ching, que la mayoría conocéis. ¿Conocéis el I Ching? Vale. El fondo sur sí que lo conoce, el fondo norte no. Vale. El I Ching es el libro de sabiduría más antiguo probablemente de China, de la filosofía china, al menos que se conozca, claro, y que incorpora esencialmente la idea del yin yang. Cuando el yin yang, digamos que, como os he dicho alguna vez, la filosofía oriental, la china, más concretamente, se fijaba no tanto en la obsesión occidental de buscar la causa de todo, el origen, ese principio, porque no consideraban que hubiera un principio, sino que vivíamos en un eterno movimiento, y eterno no significa que dura mucho, significa que no tiene ni principio ni final, ¿sí? Entonces, no hay principio ni final, ¿para qué buscar una causa primera cuando no, eso no existe, ¿no? Con lo cual, se fijaban y su estudio de vida, su filosofía, etcétera, está basada en estudiar ese movimiento. ¿En qué momento está tu cuerpo, tu alma, tus emociones, tu situación? ¿En qué momento está dentro de ese cambio? ¿En qué tipo de cambio está? O quizá pueda estar en un estancamiento, en un impasse, en el que en ese momento no está en cambio, sino que hay algo que está taponando ese movimiento, ¿no? I Ching significa el libro de los cambios. I Ching, Ching quiere decir libro de sabiduría, y no es una I, ni es un I, Ching, no es eso, no es una I, es una serpiente, ¿sí? Es decir, es el libro de la serpiente, el libro de los cambios, el libro del movimiento.
Entonces, si cogemos el yin y el yang más el yin con algo de yang y el yang con algo de yin, ¿sí? Ya tenemos un movimiento en el que alguien puede estar en un yin joven o en un yin viejo. Eso quiere decir, en un yin con la plenitud o un yin que ya está cambiando a yang, ¿sí? O puedo estar en un yang joven o en un yang que está cambiando a yin, por decirlo así. Con lo cual ya tenemos 4 posibilidades diferentes, ¿sí? Si conjugamos las diferentes posibilidades, al final llegamos a que empezaron a juntarlo en una combinación, en una serie de combinaciones en las que se buscaban de 3 en 3, porque el cambio tiene que ver con el 3, ¿sí? A ver cómo lo, cuadro esto, ¿sí? El cambio tiene que ver con el 3, el 2 es estático, el 4 es estático, los números pares son estáticos, ¿sí? Los números impares, el 3, el 6 y el 9, son números de cambio, ¿sí? Aunque el 6 sea par, tiene un 3 y otro 3 y luego otro 3, que es el número de cambio total, que es el 9. El 8 es la presión, es el Virgo, es buscar la perfección, buscar el, el coger la vida y hacerle encajarla perfecta, ¿sí? Es la lucha para llegar a algo que uno quiere, que cree, que es su creencia, que es la perfección. Y el 9 es donde eso peta por todos lados y hay una renovación absoluta y completa, ¿sí? Vamos entrando, si yo ya tengo esto así, voy haciéndolo para que vayáis entendiéndolo bien. Si no se puede explicar, enseñar a multiplicar sin sumar primero, ¿no? Porque no. Bueno, vale, hay que tener en cuenta un montón de factores, ¿sí? Por eso, yo os digo una cosa, como decía Gurdjieff, un médico solo puede ser un buen médico si tiene un nivel de percepción o de intuición adecuado. Si yo no estoy conectado con mi intuición, hay tantos factores que me pierdo en la mente racional, que es muy lenta. No es capaz la mente racional de asociar tantos factores a la vez y juntarlos de una manera coherente. Esta no es capaz. No es capaz. Se te han pasado los días ya, ¿sí? Por eso es importante abrir y dejarte llevar, siempre teniendo el conocimiento, porque la intuición, al final, es información que tú tienes y que está en tu campo áurico y a la que tú puedes acceder desde aquí, no desde aquí, ¿sí? Desde la mente del corazón, la mente intuitiva. Entonces, esa mente intuitiva, tener el acceso desde la racional para decir ¿qué hago? Y la mente intuitiva, esto. ¿Y eso? Hazlo. Vale, voy. Tú cuando entras en contacto con alguien, entras en su campo de energía, entras en su campo de información, estás conectando con ese campo de información. Si tú abres, preguntas, pides, te llega información de la otra persona, a quien no le ha pasado haciendo una terapia, ¿sí? Pues ya está, entonces, claro que sí.
Si en realidad, ¿qué te crees que es la kinesiología? Es una forma de comunicarte con ese plano, con esa información que tiene la persona. Tú usas el cuerpo como que le dices, bueno, vamos a usar este sistema de comunicación. Podrías usar otro. Ya sabéis, en PNL se usa desde una cierta distancia que la persona se comunique con su propio campo áurico y le da información a ese campo áurico y le llegan sensaciones. Cuando sientas una sensación y ahí vas comunicándote, ¿sí? Entonces, eh, la kinesiología es entrar en ese diálogo con el campo áurico de la persona. Tus conocimientos se comunican con los conocimientos que tiene la persona de todo lo que le ocurre. Y si tú tienes todos esos conocimientos y la persona sabe lo que le ocurre, su historia, qué le ha pasado a nivel emocional, qué accidentes ha tenido, todo eso ya lo sabe la persona. Está ahí, tú entras en contacto y preguntas con un sistema de comunicación que has establecido. Bueno, entonces el I Ching, digamos, si no, no sé si me he perdido por ahí, pero el I Ching es un libro de sabiduría y también un libro de adivinación. ¿Sí? Las dos cosas. ¿Qué se hace? Se empezó con hojas de milenrama, pero ahora se usan monedas. ¿Sí? Vale. Entonces, cuando juntamos los trigramas con las mezclas del yin y el yang y unas ciertas combinaciones, en aquel momento, primero, empezaron a tirar monedas, que no eran monedas, eran hojas de milenrama, y salían en diferentes combinaciones, ¿no? Al principio tiraban dos y era simplemente sí o no. Hacían preguntas y era sí o no. Se fue complicando, porque luego tiraban cuatro y al final llegó un momento en el que llegaron a hacer combinaciones de 3 en 3 y entonces juntaban un trigrama, que eran 3 hojas, otro trigrama, que eran 3 más, y juntándolas llegaron a 64 combinaciones, ¿sí? Que serían 64, como 64 arquetipos, en realidad, ¿sí? Que 64, un arquetipo es una forma de luz, un arquetipo es una estructura, ¿sí? Al igual que en el calendario maya hay 20 arquetipos, que en realidad tendríamos que ver que son 20 por 13, ¿sí? En la China llegaron a juntar 8 trigramas. Los 8 trigramas eran 8 figuras que son el cielo, la tierra, el viento, madera, el sol o el fuego, el agua, el lago, montaña y trueno. Y con esto es como empezaron a simbolizar cómo era el cambio, ¿sí? Y en qué momento de esos 64 posibilidades estabas en ese momento, convirtiendo en un oráculo, ¿sí? Con lo cual se podría decir que cada uno está también, si podemos ir a buscar el eneagrama, podemos ir a buscar los colores, ¿no? Podemos ir a buscar los doshas. ¿No hemos explicado los doshas? Vale. Los doshas son los tres
las tres tipologías. ¿No hemos explicado los doshas? Los humores, pero son tres. Son los hindús de la Ayurveda. Donde hay tres doshas, tres humores con mezclas de diferentes elementos y son Kapha, Vata y Pitta. Ya os digo que toda la información que ahora os estoy aplicando ahí va a quedar ahí en vuestro campo áurico. ¿Está bien? Siempre y cuando podáis llegar a tener acceso a toda esa información de forma intuitiva, donde el corazón no está con una variable, otra, sino que va a juntar todas las variables. ¿Sí? Y va a darte una respuesta teniendo en cuenta un montón de cosas que a nivel mental, a nivel racional no puedes tener en cuenta. Es imposible. ¿Sí? Imaginaos, esto es muy limitado. Tenemos acceso a un ordenador cuántico y vamos con un Spectrum 64K. Sí, Hay un estudio que dice que si quisiésemos conducir solo con la parte consciente no podríamos. imposible. Son demasiadas cosas para el consciente solo hacer la acción de conducir. Mm. Entonces, de alguna manera también el entrenamiento de ese acceso, que es a lo que estamos llegando, ¿no? Estamos llegando a eso. Me están pidiendo ahí que enseñe ya eso. Esto lo hablábamos al mediodía también, ¿no? Que una formación completa para ser terapeuta no puede basarse solo en conocimiento mental. Tiene que haber un punto más. Para eso hay que ser humilde. ¿Humilde qué es? Dejarse llevar por la mente intuitiva. Decir, no soy yo el que controla mentalmente, no es mi yo, no son todos los conocimientos que yo tengo, que listo que soy y cómo calculo esto, sino que me dejo y que sea la fuente la que me está llevando y guiando. ¿Sí? ¿Sí? Yo a mí me dan información, yo cuando hablo, me dan información para todos. ¿Ahora lo has entendido? Vale, bien. Porque es eso solo. La única cuestión es que confías más en esa mente tan lenta que en tu mente intuitiva. Y bueno, pues la humildad es dejarse llevar por esa mente intuitiva y no tanto por la razón. ¿Sí? Pero Es, si es por ahí, es dejar aparte el sentido de autoimportancia. Es como una señora que vino una vez, no sé de qué se ha hecho de esa señora, de Salou, que no podía venir, que no sé qué. Y decía, claro, yo estoy al lado de una persona y me viene información de esa persona y cuando alguna vez se lo he dicho, le ha ido bien, ¿no? Luego me ha venido y me ha agradecido y todo, pero claro, estoy yo ahí y ¿quién soy yo para...? ¿No? ¿Quién eres tú? Esa es la pregunta. ¿Tú quién eres para decidir si se lo tienes que decir o no? ¿No te ha venido esa información? La humildad es que tú no tienes que decidir nada. Esa información te ha llegado, suéltala, punto. No es tuya. ¿Te ha venido? ¿Por qué te ha venido? ¿Tú quién eres para no dar esa información? ¿Tú quién eres para decidir? ¿Sí? Suelta, y si te ha venido esa información, y al igual que yo ahora me ha venido esa información, la doy como me han dado otras, bien, pues ya está, yo me llega, lo suelto. ¿Sí? Dejar el sentido de tu importancia, porque cuando tú dejas de darte tanta importancia, entras más en una humildad que te permite dejarte llevar por la mente intuitiva. y es como ponerle un poco de freno a la parte mental
Eso es. como decir mente mental, que es lo que igual nos boicotea, ¿no? Un poco. Claro, eso es.